Uno de los autores de los que imaginé que terminaría hablando demasiado es sin duda Algernon Blackwood. Cuando leí por primera vez en 2018 Antiguas Brujerías en la antología Bienvenidos al Sabbat, que pasó brevemente por mis manos, no pensé que con el correr del tiempo iba a ser testigo de gran parte de sus relatos. Aún sigo expectante ante alguna posible traducción de El Centauro, que a estas alturas estoy tentado a leerla en su idioma original. Lo anterior lo comento porque, de las dos novedades que Valdemar ha sacado de lo que va del año, dejando de lado las reediciones, jamás pensé que a sus filas se sumaría otro libro del británico aventurero. He de declarar con franqueza que no era un libro al que le tuviera muchas ganas, debido a que venía de leer El Valle Perdido y otros relatos alucinantes, publicado por Perla Ediciones. Si bien las historias de ese libro me gustaron muchísimo, de hecho algunas de mis favoritas de Algernon, como Los Malditos y La Regeneración de Lord Ernie están ahí, no mentiré que me costó un poco de trabajo terminarlo porque, hasta ahora, son las narraciones más extensas de Blackwood que han pasado ante mis ojos y en cierto modo quedé satisfecho de él. No pensaba volver a tocar otro libro suyo hasta que me hiciera con el tomo faltante de Ciruela. Sin embargo, una sensación de deseo muy pulsante me tentaba echarle un vistazo, como si alguien, desde el más allá, estuviese mandándome señales psíquicas que constantemente me decían: tienes que leerlo, por mis hermanos del amanecer dorado, tienes que leerlo. Y a pesar de que soy más partidario del amanecer púrpura y espero con ansias el retorno del poderoso Saturno, el Sol Negro, decidí atender el espíritu de Blackwood con la finalidad de que ustedes tuviesen una pronta referencia si es que deseaban hacerse con el ejemplar. ¿Qué más puedo decir de Blackwood que no haya comentado ya? A estas alturas no voy a proporcionar datos reiterativos que ya están en los otros 4 vídeos que le he dedicado. De hecho, y pasando de lleno a lo que es el contenido del Gótica 128, Descenso a Egipto y otros relatos inquietantes, creo que Valdemar también lo pensó así, pues no tenemos ninguna introducción o prólogo en las páginas iniciales. El único apoyo será la sinopsis en la parte posterior, y eso es todo. Creo que una vez les había comentado que leer sin la ayuda de los prólogos es también muy enriquecedor, así la experiencia es solo nuestra, ya que a veces nos contaminamos por la influencia de aquel que da apertura a los volúmenes, o en su defecto ese que los reseña. Con un total de 8 historias, Descenso a Egipto y otros relatos inquietantes nos sumen nuevamente al mundo parapsicológico de Blackwood que, nutrido por sus viajes y erudición esotérica, brinda un panorama en exceso sobrenatural plagado de dimensiones alternas, dioses antiguos y uniones humano-deidad más allá de lo convencional. Creo que de todos los libros de cuentos de Blackwood que he leído, este es el que más apunta hacia estos temas, siendo uno que me había dejado enganchado luego de la lectura de Una víctima del espacio superior, perteneciente a la serie de Young Silence. El tema se hace presente desde el primer cuento, The Land of Green Ginger, en donde un escritor recuerda con lucidez el suceso que le impulsó a escribir historias de miedo y misterio. El concepto del doble, tan clásico en la literatura fantástica, estará presente aquí gracias a un espejo mágico, dejando al descubierto otro tópico también importante dentro del subgénero, el cual es el dualismo humano, esa eterna lucha entre el bien y el mal dentro de nosotros mismos. Para aquellos que por una cosa o la otra no puedan conseguir El Valle Perdido de Perla Ediciones, en este libro también se incluye el relato de Los Malditos, el cual ha sido renombrado como Los Condenados y que ya he dicho que es de mis preferidos. No teman, la idea central se mantiene y la traducción de ambos es buena. Si quieren saber de qué va esta historia, les sugiero que vean el vídeo anterior de Blackwood que aparecerá sugerido arriba en la derecha. A partir de aquí es cuando en verdad el tomo alcanza un buen nivel. Uno de los elementos de Blackwood en sus historias es el misterio. De hecho, creo que es de los pocos escritores que se apropian el estilo y lo mezclan magistralmente con lo sobrenatural. No por nada existe Young Silence. Una prueba de ello lo tenemos en Una soga de 3 cuerdas, en donde sabremos lo acontecido a un hombre un tanto misántropo, asocial o taciturno, como ustedes prefieran decirle, que es claramente una autorreferencia del propio autor.
algo que veremos en posteriores cuentos. Similar a El hechizo de la nieve, que se incluye en el volumen de El Wendigo, una bella mujer espectral lo incitará a cometer el pecado de la autodestrucción al hostigarlo con los recuerdos tormentosos de su padre y abuelo. El lugar en donde la acción toma lugar está embrujado, por lo que una soga de 3 cuerdas posee el sello indiscutible del escritor. Aún con todo ello, Las alas de Horus es, desde mi perspectiva, uno de los mejores. Cuando leí algunos comentarios tempranos en la página de Goodreads por mero morbo, me percaté que algunos usuarios decían que esta historia poseía un protagonista de porte ridículo que era imposible que asustara. Quizás el redactor de esa opinión en Goodreads comulgue con lo que Lovecraft expresa en su ensayo respecto al defecto de Blackwood al ser más técnico al momento de emplear temas místicos en sus obras. Luego de reflexionarlo, pienso que hasta cierto punto tienen razón, y creo que eso mismo ocasiona el que no se le capte el enfoque que el británico intentaba darle. En la sinopsis de El Pseudonymicon de Philip Hine, su autor comenta, y cito: "Cada dios trae su propia locura. Para conocerlos, para ser aceptado por ellos, para sentir sus misterios, tienes que dejar que esa locura te inunde y te atraviese. Eso no aparece en los libros de magia. ¿Por qué? Por un lado se olvida con demasiada facilidad, y por otro, tienes que descubrirlo por ti mismo. Y para los que quieren desinfectar la magia, blanqueando su salvajismo con explicaciones tomadas de la psicología pop o de la ciencia, bueno, la locura es algo que todavía tememos, es el gran tabú. Lo que sucede en Las alas de Horus es que Vinovich, el personaje central, se halla tan enajenado con su deidad, el dios halcón, que en algún punto de la comunión su mente se quebró llevándolo hacia la insania, y no es por desmeritar el trabajo y legado de Lovecraft ni nada por el estilo, pero aquí Blackwood trata magistralmente esa misma locura que él tan ambiguamente intentó expresar, es decir, lo hace mejor. Está tan bien realizado que ese escenario de extravagancia apela a no una, sino 6 de las categorías estéticas del arte. El protagonista se torna grotesco y siniestro con su comportamiento. Su desenlace ciertamente es trágico. Su apariencia física apela a la fealdad, algo que me hace recordar a Ichabod Crane de Washington Irving. Su conexión con Horus es sin duda sublime, porque trasciende de lo material, llegando a poner en riesgo la existencia misma a causa del enorme poder mental de Vinovich cuando, por la parte final, casi logra mezclarse con la fuerza del amor. Y sus actos sí que son cómicos, aunque ese bufonesco estado es el nexo de la trama y el que desencadena los otros incisos desde el comienzo. Ya lo dice una plegaria que tuve la fortuna de escuchar el domingo. Oh Padre Celestial, tú que logras que lo natural se convierta en sobrenatural y trascienda. Y mucho de eso lo encontramos aquí. El misterio que suele envolver a todos los dioses en general es lo que provoca el miedo y lo tremendo en el ser humano, y por ende en los personajes. Por eso los cuentos que hablan sobre deidades son mis preferidos por encima de aquellos que se centran de lleno en fantasmas, vampiros y otras criaturas. Suelen generarme una auténtica sensación de intriga como ningún otro. En su obra, Lo santo, lo racional y lo irracional en la idea de Dios, el teólogo alemán Rudolf Otto habla de lo luminoso, lo enteramente otro, es decir, Dios, como un mysterium tremendum et fascinans, es decir, un misterio aterrador y fascinante. Los encuentros con lo luminoso son raros al margen de las vidas de los místicos religiosos que pueden sentirse aterrados por sus citas sobrenaturales, pero nunca perecen a causa de ellas. Para estos creyentes extremistas, lo sobrenatural es un terror de lo divino, no un horror demoníaco. Así pues, Blackwood toma esto como base, supongo que utilizó la interpretación que da la Golden Dawn en lugar de la del cristianismo, y extrapola el concepto de las alas de Horus hasta la narración que da título al libro, Descenso a Egipto. En un principio creí que se trataba de la clásica historia en donde un grupo de personas van y se internan en el corazón de las ruinas para explorarlas. De hecho, se me antojaba algo similar a lo visto en Los Condenados, pero dentro de una pirámide.
Y es que el descenso es más espiritual que físico, pues sabremos de la desgracia ocurrida a George Isley, que luego de una excursión e influenciado por la malignidad de su compañero, Molson, desata un poder divino para el cual no estaba preparado, provocándole una noche oscura del alma o un despertar oscuro de la conciencia, sumiéndolo de este modo en una depresión total. La manera en la que George, Molson y el protagonista, es decir, el narrador, tiene contacto con los dioses es la mejor parte. La explicación que Molson le suelta al protagonista respecto a los avatares bien puede aplicarse también al concepto del santo católico. El alma adopta las cualidades de la deidad que venera. Los poderes de su deidad lo poseen y transforman a su semejanza. Juan 14:20. En aquel día se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre, y ustedes están en mí, y yo estoy en ustedes. Todos somos uno. De los tres últimos relatos quisiera destacar especialmente el caso Pigstave, que retoma un tema paralelo a Una víctima del espacio superior, como dije al principio, en donde un profesor de matemáticas distinguido aterroriza a una matrona en su casa de huéspedes con extraños experimentos de trascendencia. El tema de exploración hacia otro mundo alternativo me hace recordar demasiado al episodio y parodia de Los Simpson de la dimensión desconocida en donde una niña se pierde en un universo inexplorado. En conclusión, pese a no tener demasiadas ganas de embarcarme con algo nuevo de Blackwood, puesto que acababa de terminar a principios del año la lectura de varias de sus narraciones más extensas, he de decir que Descenso a Egipto y otros relatos inquietantes es un ejemplar que me sorprendió por la calidad de sus historias y más aún, pues dos de ellos tocan las premisas que personalmente me subliman. No puedo dejar de recomendarlo. Amigos, eso ha sido todo por el momento, ha sido un placer el haber estado aquí con ustedes. Recuerden que pueden apoyar al canal mediante nuestro link de PayPal, no es obligatorio, pero se agradece. Eso ha sido todo, nos vemos y hasta la próxima.